Dios eterno celestial. Aquí estamos, bendito Dios, una vez más tus hijos, tu pueblo, tu iglesia, Padre Santo, dispuestos para escudriñar tu palabra y aprender de ella, guardarla en nuestras mentes y en nuestros corazones y sobre todo ser hacedores de tu palabra y nunca oidores olvidadizos. Bendito Espíritu Santo, ven a guardarnos en concentración a tu palabra. Reprendemos todo aquello que distraiga nuestra atención de tal forma que aprendamos el consejo de tu palabra por siempre. Te lo pido en nombre de Jesús, nuestro Redentor. Amén. Pueden tomar su asiento unos minutos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La palabra del Señor expresa o encierra la voluntad perfecta de nuestro Dios y sus mandamientos. Quiero que vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 5, y veamos cómo desde la antigüedad Dios, que es un Dios de orden, estableció principios, reglas y mandamientos que deberían de ser perfectamente ejecutados. La importancia que vemos en este pasaje de Mateo tiene su raíz y su trasfondo desde el Antiguo Testamento. Sabemos la relación que Dios ha querido tener siempre con el hombre y cómo la empezó con el pueblo de Israel, dándole no 10 mandamientos, sino muchos más mandamientos, estatutos y reglas que tenía que cumplir el pueblo de Israel para estar bien con Dios. Y por eso los llevo al análisis del libro de Deuteronomio capítulo 6, y veamos detenidamente cuál era la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel. Libro de Deuteronomio capítulo 6, y vamos a la lectura a todo el capítulo 6, y quiero que esté muy atento y analice por qué era tan importante para el pueblo de Israel obedecer sus mandamientos. Y por lo tanto, ¿por qué es tan importante el día de hoy que nosotros también guardemos sus mandamientos? El hombre siempre ha estado sujeto al orden. Desde un principio, en el huerto del Edén, el hombre no tenía una plena libertad de hacer lo que el hombre quisiese. El hombre hacía en su entendimiento lo que Dios quería que el hombre hiciese. Y lo puso a trabajar. Y lo puso a hacer cosas. Dios mandaba y Adán obedecía. Después, con el pueblo de Israel vemos perfectamente esta situación de ordenanzas y mandamientos que establece para Israel con un propósito y sobre todo con un beneficio. Y si nosotros podemos entender desde el Antiguo Testamento cuál era el propósito y los beneficios de obedecer los mandamientos de Dios, hoy que estamos en la gracia, podemos entender con mayor facilidad por qué Dios nos pide amar sus mandamientos, guardarlos y ponerlos por obra. Porque también hay un propósito y también hay un beneficio. Deuteronomio capítulo 6, y antifonialmente damos lectura. El gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En este sermón no me voy a detener a explicar cada uno de estos versículos, pero si usted los va analizando, va a ir entendiendo que estos mandamientos de nuestro Dios debían de ser enseñados, según el versículo 1, para que fueran puestos por obra. Y en el versículo 2 que ustedes leyeron, para que se temiese a Jehová Dios. Y este verbo de temer
no se debe de aplicar como miedo, sino como respeto y reverencia. Y ese era el propósito que Dios le daba al pueblo de Israel, que conociesen sus mandamientos para que los pusiesen por obra, de tal forma que ellos, sus hijos y aún los hijos de sus hijos, o sea, generaciones más adelante, entendiesen cuál era la relación que Dios quería con ellos. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Bendición, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y, otra bendición, multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de dónde saliste y dónde estás. Eso era algo bien importante que el pueblo de Israel tenía que aprender. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te han mandado. Ahí está otra bendición, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Entienden el propósito de guardar la ley para el pueblo de Israel? Era bien claro, era bien repetitivo, para que no hubiese duda de por qué era importante guardar sus mandamientos. Otra bendición, versículo 25: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y en el capítulo 7, versículo 12, podemos seguir viendo y conociendo las bendiciones de la obediencia. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra,
Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Ustedes el 13? Es hermoso el trato que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano. Qué lástima que no somos ganaderos ni agricultores, porque si no tendríamos muchos borregos, vacas, bueyes, porque esta es una promesa que Dios hizo a su pueblo. 14. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubiesen escondido delante de ti. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Perdón, y me regreso al 22. Qué hermosos son los propósitos de Dios. No es que Dios no pudiese en un solo día acabar con todos los demás pueblos, sino que dijo, poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, aunque por un milagro de Dios se podría. Pero como los propósitos de Dios son perfectos, ¿por qué razón? Porque así todos los días las bestias, los leones, las leonas, comerían de todas esas personas muertas y así no atacarían al pueblo de Israel. Seguimos. 24. Él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Y no traerás cosas abominables a tu casa, para que no seas anatema. De todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Y nada más el 8.1. Todos cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado hoy, para que viváis y seas multiplicado, y entraréis y poseeréis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y si queremos detallar más de toda esta situación, en su casa pueden leer la palabra de Dios y ver cómo la bendición de Dios se manifestó para el pueblo de Israel al guardar sus mandamientos. Pero si leemos todo el Antiguo Testamento, nos vamos a llevar una sorprendente y desagradable impresión, porque todo esto que fue bien claro, que fue perfectamente dicho al pueblo de Israel, no pudieron. Su pueblo escogido, su nación santa, no pudo obedecer
todos estos mandamientos, todos estos estatutos y decretos que el Señor Jehová Dios dio para el pueblo de Israel. Y esas promesas de bendición, de multiplicación, de fertilidad, de bonanza, de bienestar, de prosperidad, se caían de una generación en otra. Porque si bien es cierto que se le enseñaba a los hijos, estos hijos no lo aprendían como debería de ser, al pie de la letra, de tal forma que desobedecían el mandamiento de Dios, pecaban y eran destituidos de la bendición que estaba prometida para ellos. Y así constantemente, cíclicamente, el pueblo de Israel vivió en obediencia y desobediencia, obediencia y desobediencia. De tal forma que no prosperaba y no podía verse cumplida toda esta promesa de bendición para el pueblo de Israel. A tal punto que Jehová Dios se cansó de tanto sacrificio que lo único que hacía era tapar el pecado, porque la desobediencia al mandamiento de Dios era pecado o es pecado. Y el pueblo de Israel pecaba y pecaba, porque no podía obedecer los mandamientos de Dios. No lograban pasar a la siguiente generación con esa pasión y ese ahínco de lo que había sido la bendición de Dios al sacarlos del pueblo de Israel, de tal forma que los nuevos hijos, las nuevas generaciones, no valoraban lo que habían vivido sus padres al salir de Egipto y al vivir en el desierto. Y era tremenda esta situación, de tal forma que llegamos a la nueva relación de Dios con la humanidad, que es la gracia. Y cuando viene Jesucristo, es muy claro y nos empieza a dar un nuevo mandamiento. Viendo la situación que había con el pueblo de Israel, vemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en esta nueva relación de Dios con el hombre. Busquen sus sagradas escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 38, lo que Jesucristo estableció con la humanidad. Mateo 22, 38. ¿Ya lo tiene? Todos. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si vamos al 37, cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el nuevo mandamiento que Jesucristo vino a dar. Si vemos el libro de Éxodo, el libro de Levíticos y el libro de Deuteronomio, que es la repetición de la ley, vamos a encontrar ahí muchísimas reglas que el pueblo de Israel tenía que obedecer. Muchos mandamientos que el pueblo de Israel tenía que sujetarse y que no pudo obedecer. Sin embargo, Jesucristo, en esta nueva relación de gracia, establece este nuevo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y por eso en el Evangelio según San Juan, que leíamos al principio, les decía la importancia de amar sus mandamientos y guardar sus mandamientos. Porque dice el Señor Jesús: si amáis mis mandamientos, mi Padre os amará. Y era una bendición que se extiende a la iglesia. Es una bendición que se le dio, y lo leyeron ustedes juntamente conmigo en Deuteronomio, que Jehová Dios amaría al pueblo de Israel. Como hoy en día nosotros somos amados por el Padre a través de la obra de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Un nuevo mandamiento. Pero Juan dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Qué otros mandamientos tenemos que guardar aparte de este primer gran mandamiento que encierra toda la ley? Juan
13:34 es muy claro. Y vemos aquí un segundo mandamiento que debemos de guardar. Juan 13:34. Después de que hemos amado al Señor nuestro Dios con todo el corazón, después de que hemos conocido que dio a Jesucristo su Hijo amado para ser salvos y tener una verdadera religión, una nueva ligadura con Dios, podemos ver que todo aquel que ha creído en la obra perfecta y preciosa del Señor Jesucristo debe de cumplir este mandamiento. ¿Ya lo tiene? Juan 13:34. Todos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros. Y a veces esto es difícil porque somos criados de manera muy distinta. A veces esto se complica porque nuestros gustos y nuestros intereses son distintos. Se complica porque nuestra personalidad lleva arranques y nos lleva a hacer cosas que ofende, lastima o incomoda a otras personas. Pero el mandamiento es claro: tenemos que amarlos los unos a los otros. Y en ese amor vamos a cumplir lo que dice la palabra del Señor, que el amor cubre multitud de faltas. Y mientras más nos amemos, menos errores, fallas y debilidades nos vamos a ver. Nos pasa como el amor con la pareja, con la esposa o con el esposo. Es parecido o se aplica a nuestro amor hacia nuestros hijos, que vemos a nuestros hijos y a sus debilidades e imperfecciones mínimas, porque el amor de padre, el amor de madre, el amor de hermano minimiza cualquier circunstancia que pueda ser muy grave para otros. Es lo hermoso del amor, que el amor cubre multitud de faltas. Y si en esa actitud estamos, vamos a cumplir este segundo mandamiento de amarnos con todo el corazón, para que así pasemos a otro mandamiento. Libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2, del 38 al 41. Hechos, capítulo 2, del versículo 38 al 41. Todos juntos dice: Pedro les dijo: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hay un mandamiento que tenemos que cumplir todos aquellos que hemos creído en la hermosa obra de nuestro Señor Jesucristo: bautizarnos para perdón de nuestros pecados. Y este es un mandamiento que el Señor Jesucristo estableció, a tal punto que Él mismo obedeció y bajó a las aguas y fue bautizado por Juan el Bautista, para ser un ejemplo de obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Si me amáis, guardar mis mandamientos, dice el Señor. Y ya vimos estos 3 mandamientos, pero el día de hoy estamos aquí reunidos muchos de nosotros porque no olvidamos qué día es hoy. Y sabemos que cada primer domingo del mes la iglesia,
aquellos que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hemos bajado a las aguas y hemos sido sumergidos para ser ya no visibles para el mundo, pero que hemos salido del agua para nuevamente ser visibles para el mundo y ahí ser nuevamente nuevas criaturas para el Señor. Cumplimos así este mandamiento de ser bautizados. Pero hubo otro sacramento que el Señor Jesucristo dijo que teníamos que hacer. Mateo 26, 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del versículo 17 al 30. Los días que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, lo hizo por obediencia a su Padre Celestial. De tal forma que en el capítulo 17 de según San Juan, podemos ver una hermosa oración donde Jesucristo dijo: la obra que me diste que hiciese, la he cumplido. Fue obediente y esa obediencia lo llevó a subirse a la cruz. Pero antes de subir a la cruz, estuvo compartiendo con 12 hombres que día y noche les enseñó cuál debería de ser la respuesta, la reacción, la manera de hablar, la manera de caminar, la manera de vivir que tenían que hacer para ser un ejemplo a las nuevas generaciones que después de ellos creerían en el nombre de nuestro Dios. Pero dice que en el momento de la Pascua se acercó con ellos y por primera vez participó de la Pascua con el propósito de enseñarles algo que sería un mandamiento para ellos y que este mandamiento tenía que ser también enseñados a los nuevos hijos espirituales. Y así como en el Antiguo Testamento vimos que los padres tenían que enseñarle a los hijos los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor Jehová había establecido, la iglesia primitiva, a través de estos 12 hombres, a través de los primeros enviados, a través de los primeros cristianos, tenía que enseñar firmemente, fielmente lo que tenían que obedecer. Y les dije ya, el primer mandamiento de amar a Dios con todas sus fuerzas, el mandamiento implícito de amar al prójimo como a nosotros mismos, el mandamiento de bajar a las aguas para salvación de nuestros pecados, y ahora la obediencia a este mandamiento que el Señor Jesucristo le daba a sus discípulos, también con un propósito y también con una bendición. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Fueron obedientes. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces respondiendo Judas, el que entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nueva con vosotros en el reino de mi Padre.
Y de esa forma Jesucristo ordenó un mandamiento más para los discípulos. De tal forma que en 1 de Corintios vemos cómo el apóstol Pablo, recordando lo que él aprendió también de lo que se había dicho, lo compartió con la iglesia de Corinto, una iglesia gentil, una iglesia que había sido alcanzada por el mensaje de salvación, y de ahí siguió esta iglesia obedeciendo a los mandamientos de nuestro Dios, con un propósito y con una bendición. Y si les llevé a la historia del pueblo de Israel y los confronté para ver cómo la desobediencia del pueblo de Israel, la falta de obediencia a los mandamientos, llevó a caer de la gracia a tal punto que el día de hoy el pueblo escogido por Dios, la nación santa, está muy, muy lejos de la bendición de nuestro Dios. Y si bien es cierto que Dios nunca retira de su bendición, hoy en día el pueblo de Israel está amenazado constantemente. Hoy el pueblo de Israel vive masacres día y noche de las amenazas de los enemigos que están alrededor y que quieren destruirlo. Y es triste ver esta situación. Pero más triste es ver la situación de la iglesia, que sabiendo que debemos de guardar los mandamientos porque hay propósitos y bendiciones para nuestras vidas, no aprendamos de ello y no lo pongamos por obra. Jesucristo ordenó, y Juan es bien claro, y nosotros debemos siempre mantenernos en esta situación de Juan 14:21. Si me amáis, Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La pregunta en este momento es: ¿qué tanto hemos guardado su mandamiento? De todo lo que hemos aprendido que debemos hacer, ¿cuánto hemos guardado en nuestro corazón? ¿Cuánto lo hemos guardado y enseñado a tal punto que nuestros hijos el día de hoy han conocido la forma en que se debe de cumplir el mandamiento de nuestro Dios? Es una gran responsabilidad la que tenemos con la futura generación. Y en los estudios de la dominical los llevo a esta confrontación. La misma forma, Julio, en que tú recibiste el Evangelio, tienes la obligación de transmitirla fidedignamente a tus hijos. Ramón, de la misma forma en que tú entendiste cómo el Evangelio llega a tu vida, tienes la responsabilidad en tus hijos de transmitirla. Miriam lo ha hecho con sus hijos juntamente con Juan. Y de la misma forma, Abby y Isaí el día de hoy tendrán que transmitir ese evangelio puro y radical, alejado del pecado y de la mundanalidad, de tal forma que nuestros hijos aprendan a guardar los mandamientos de nuestro Dios. Pero si nosotros mismos no hemos aprendido, Francisco y Débora, a cumplir el mandamiento de nuestro Dios, no querramos que nuestros hijos lo obedezcan, porque nuestros hijos aprenden acerca del ejemplo. Por eso Dios se lo mandó al pueblo de Israel, que en todas partes, en los dinteles, en las columnas, en los brazos, en la frente, pusieran la ley para que en ningún momento olvidasen de cumplir la ley para que les fuese bien en esta tierra. Y qué hermosa bendición tuvo el pueblo de Israel para que te vaya bien en esta tierra. Hoy los judíos son bendecidos. Son los principales joyeros del mundo. Tienen prosperidad. Y del desierto han hecho campos donde fluye leche y miel conforme a la promesa de nuestro Dios. Pero nosotros, la iglesia, tenemos también una gran bendición. Si guardas mis mandamientos, mi Padre os amará. Y no nos dará una tierra que está llena de espinos y cardos, donde el calor es agobiante,
donde hay una Jerusalén peleada y dividida por musulmanes, judíos y cristianos, sino que Él ha prometido un lugar para donde Jesucristo está, nosotros también estemos, si guardamos sus mandamientos. Dios Padre nos amará y nos pondrá en ese lugar aparte, en ese lugar especial donde Jesucristo está intercediendo por cada uno de nosotros, si le amamos y guardamos sus mandamientos. No podemos únicamente amar y desobedecer, tenemos que amar y obedecer cada uno de los mandamientos que Jehová Dios nos ha mandado. Y los que venimos el día de hoy, porque sabíamos que hoy es Santa Cena, lo recordamos, porque es algo guardado en nuestros corazones. Y hoy vencimos para estar aquí. Y tal vez a algunos se pueda doler porque dijo, el mes pasado no pude estar aquí, pero hoy están aquí. Hoy se acordaron de uno de los propósitos de este culto, que es recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto costó tu salvación? ¿Qué precio se tuvo que pagar para tu salvación? Es muy sencillo. Toda la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a veces creemos que era una gota la que compró nuestra salvación. A papá todas las noches le pican el dedo y sale una gota. Y sigue dormido o sigue su vida. No fue una gota la que costó nuestra salvación. Fue toda la sangre que el Señor Jesucristo derramó por cada uno de nosotros. Y qué bueno que el día de hoy usted no se olvidó que la salvación de su vida, que la salvación de su alma costó toda la sangre preciosa del Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo y sobre todo su pecado, mi pecado. Y por eso regresé yo hoy, por eso usted está aquí el día de hoy, porque no olvida que la sangre de Jesucristo, toda su sangre le dio salvación. Un segundo propósito es que recordamos la preciosa venida del Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí, y un día lo beberé nuevo allá en los cielos. Y así como lo vieron partir sus apóstoles en el monte, un día ahí en ese mismo monte lo verán, y todo ojo verá que Jesucristo vendrá otra vez. Y vendrá con cada uno de nosotros, porque antes de que Jesucristo venga a libertar al pueblo de Israel, seremos arrebatados y llevados a las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y estaremos en las nubes, y allá veremos a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y esa es la venida de nuestro Jesucristo por su iglesia, por los redimidos, por los que aceptamos el precioso sacrificio de Jesucristo. Recordar su muerte, recordar su venida. Tercer propósito, y es hermoso, tener comunión con la iglesia. Y a veces les decía, no tenemos la oportunidad de vernos, pero qué hermoso es estar nuevamente aquí. Qué hermoso es poder ver a mis hermanos allá arriba, aquí abajo, poder verte, Sveidi, en este día especial, poder verte, Alan, cuando no te había podido ver, hoy que es culto de Santa Cena. La iglesia primitiva se reunía con ese gozo. Los voy a llevar al libro de los Hechos, capítulo 1, y va a confirmar usted cómo la iglesia primitiva se gozaba en ese primer día de la semana, donde ellos festejaban y conmemoraban la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1:11. No, perdón, Hechos 2:46. ¿Todos? Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con y sencillez de corazón,
todos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la iglesia crecía. Y era tanto el gozo, el amor, la comunión que se daba en ese primer día de la semana, que los incrédulos, aquellos que no conocían todavía del amor de Dios, al ver del amor en la iglesia decían: yo quiero tener ese mismo amor, yo quiero tener ese mismo Jesús en mi corazón. Y se arrepentían de sus pecados y bajaban a las aguas para ser bautizados, y se añadían día a día para ser un amor fraternal. Un tercer propósito que nos lleva a otro más: demostrar obediencia. Porque si hoy estamos aquí es porque somos obedientes. Y eso nos lleva nuevamente a Juan: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quiere ponerse en pie y quiere decirle: gracias, Dios, porque tal vez no he podido cumplir todos tus mandamientos, pero el día de hoy estoy aquí y quiero cumplir este mandamiento que tú me has dado. Y quiero gozarme con alegría en el partimiento del pan en esta noche con cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, y decirte: gracias, Dios, ayúdame a cumplir día a día tus mandamientos, para no ser solamente amado por ti, sino ser amado por el Padre Celestial, y de esa forma gozar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es hermoso sentirse amado. Es maravilloso sentirse amado. Dios te ama. Dios los ama. Y yo sé que usted ha podido sentir el abrazo amoroso de nuestro Dios. ¿Quiere sentir nuevamente ese abrazo en su vida? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que voltéese con su hermano que está al lado de usted y dígale: te amo. Me da mucho gusto que el día de hoy estemos aquí partiendo el pan. Y si tiene a su papá, si tiene a su hijo, si tiene un amigo, si no tiene a nadie conocido, abrácelo y dígale: te amo en el amor de Dios. Y me da mucho gusto que estemos aquí partiendo el pan, amándonos unos a otros como Dios nos amó. Te amo, hermano, te amo, hermana, te amo, mamá, te amo. Gracias, Dios, muchas gracias por tu amor tan grande. Y podamos sentir el amor a Dios en toda circunstancia. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias te damos, Dios, en esta tarde que nos has permitido venir a tu casa con acción de gracias y poderte amar y cumplir tus mandamientos. Gracias, bendito Dios, porque hay propósitos que tú tienes para nosotros cuando guardamos tus mandamientos. Gracias, Dios, porque Jehová envía bendición y vida eterna. Gracias, Dios, porque hay alegría en nuestros corazones. Muchas gracias, Dios Santo. Gracias, Dios Santo, Santo, Santo eres, Dios. Te amo, bendito Dios. Gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias, bendito Dios.
y es hermoso estar en su presencia. Pero los llevé en este pasaje al amor, amar a Dios. Y me conmovía al escuchar la letra del segundo canto, porque los discípulos, después de haber partido y compartido la cena, salieron del aposento alto cantando salmos a Dios. Y Dios sabía lo que iban a vivir estos hombres, cosas difíciles. Pues por eso era tan importante que ellos tuvieran bien grabado que tenían que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y este canto que entonó el coro decía que le iban a cantar. ¿En qué circunstancias? En todas circunstancias, sin desmayar. Y ahí es lo difícil, hermanos. Hoy en la mañana en la escuela dominical vimos que el error de Saúl fue que en su parecer él podía violar, ignorar el mandamiento de Dios y hacer su voluntad, que aparentemente no tenía nada de malo. No podemos minimizar el mandamiento de Dios. No podemos minimizar lo que Dios espera de nosotros, porque las cosas seguirán siendo difíciles cada día y tenemos que seguir amando a Dios. No importa las circunstancias que vengan, tenemos que seguir amando sus mandamientos para que seamos amados por Jesucristo y su Padre Celestial. Y por eso me gustaría que entonáramos ese bello canto que dice: te amo. Y es todo lo que puedo decir: te amo. Pero si lo cantamos con sinceridad, Dios, que conoce las intenciones de nuestro corazón, Dios que conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas, al cumplir su voluntad, será propicio a mi pecador. Porque hoy en la mañana veíamos que la diferencia con Saúl y con David fue que David siempre reconoció su imperfección, su debilidad al cumplir el mandamiento de Jehová Dios en la ley. Y usted el día de hoy tiene que confrontarse, porque en el momento de la Santa Cena cada quien tiene que hacer un análisis de su vida y de su corazón. Y no podemos decir que te amamos si no podemos amar a nuestro hermano que está al lado de nosotros. Y nos llevamos a esta confrontación, porque si no amamos a nuestro hermano que lo vemos, ¿cómo vamos a poder amar a Dios que no lo vemos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, mi Padre también te amará y te pondrá en un lugar alto y seguro, sublime y excelso. Pero debemos de amarlo, no importa lo que venga. Y aunque vengan tribulaciones, circunstancias, más calor, nosotros seguiremos viniendo a su casa y elevaremos cánticos y salmos de alabanza, porque nada va a impedir que alabemos su nombre y que esa sea la forma en que le amamos. Te amo, Señor Jesús. Dígale: te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir.
Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Una vez más, yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Obedeceremos y amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahora quiero que tome la mano de su hermano que está al lado y que cerremos ese vallado en medio. El pueblo de Israel, cuando no pudo cumplir su mandamiento, se alejó. El pueblo de Israel, cuando dejó de amar, empezó a ver los errores en Moisés. El pueblo de Israel empezó a dividirse y los dos hermanos se dividieron. Y hubo dos reinos, el reino del norte y el reino de Jerusalén. Que nosotros como iglesia permanezcamos unidos. El amor cubre multitud de faltas. Y por eso es lo importante amarnos, de tal forma que el amor tan grande que siento por cada uno de ustedes evite ver sus debilidades, sus flaquezas, sus errores. Y el amor tan grande que sientan hacia mí, que sientan hacia cada uno de nosotros, nos ayude a perseverar y correr juntos y tomar la mano del que está flaqueando y levantarlo por amor. Y de esa forma cumpliremos su mandamiento y Dios Padre nos amará y tendremos bendiciones. Quiero orar por su hermano que está al lado de usted y decirle: Dios, ayúdame a cumplir tu mandamiento. Y si he dicho que te voy a amar, ayúdame a amar a mi hermana que está al lado de mí, a mi hermano que está al lado de mí, a mi hermano que está enfrente de mí. Ayúdame a amarlo de tal forma que lo admire. Ayúdame a amarlo de tal forma que lo siga. Ayúdame a amarlo de tal forma que hoy, primer día de la semana, venimos y nos reunimos para partir el pan y nos alegremos de vernos unos a otros y cumplamos así su santo mandamiento. Y seguir amándote hasta el día que tú vengas por nosotros. No importa las circunstancias, no importa los problemas que vivamos, no importa las lastimadas que nos hagan, no importa, nosotros sigamos perseverando, avanzando, creciendo, fortaleciéndonos en el amor del Señor que cubre multitud de faltas. Ayúdame a amarte como tú me amas, bendito Dios. Yo quiero amarte con todo el corazón, no de labios, sino con hechos, día a día. Quiero amarte y tengo que amar a mi hermana que no piensa como yo. Tengo que amar a mi hermano que no actúa como yo. Tengo que amar a mi hermana que me lastima. Tengo que amar a mi hermano que me hiere. Tengo que amar a mis hermanos que me desprecian. Tengo que amar a mis hermanos que son diferentes a mí.
Tengo que amar a mis hermanos que han crecido más que yo, o tengo que amar a mis hermanos que no han crecido como deben de crecer. Tengo que amar a aquellos que hablan insensatamente. Ayúdanos a amar, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por tu amor tan grande. Yo te amaré y te bendeciré todos los días de mi vida. Yo te amaré y te adoraré. Levante sus manos juntamente con la mano de su hermano. Yo te amaré. Y te amaré hasta el fin. Te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. Mi Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Siempre va a haber muchas circunstancias que quieran que desobedezcamos el mandamiento de Dios. Pueden pasar a sus lugares y vamos a disponernos